Hola, este es el video 2 de los videos de apoyo de mecánica vectorial. Y esta vez vamos a hablar de la unidad 2, estática de partículas. Muy bien. Si se dan cuenta, el pizarrón ya está todo hecho y es porque antes, pues se supone que mientras hacía esto estaba grabando y pues estaba explicando, pero no se grabó el sonido, así que, pues sí, ¿no? Mala suerte. Pero bueno, ya están todos los garabatos aquí. Solo es cuestión de explicar qué fue lo que estuve haciendo y pues ya, todos vamos a estar en la misma página. Ahora, sin más detalles. En la unidad 2 vamos a empezar a hablar acerca de las fuerzas que forman parte de un punto. Es decir, las fuerzas que van a estar implicadas en un punto de masa, en una partícula. Eso es el propósito de la unidad 2. Entonces, como estuvimos viendo en el video anterior, la estática es una ciencia en la que se estudia pues, el movimiento, podemos predecir y podemos deducir cómo será el movimiento de un cuerpo mediante la aplicación de una fuerza. Okay. Y también estuvimos detallando acerca de qué tipo de cuerpos vamos a ver. En este caso, este sería un cuerpo rígido. Rígido. Ahora, la estática se basa en los cuerpos meramente rígidos. Sin embargo, antes de entrar a ese tipo de cuerpos, nos vamos a detener a analizar cómo son las fuerzas en una partícula, ¿no? Donde una partícula es una masa puntual. Es decir, en este caso, un cuerpo rígido importa el punto de aplicación, como dice aquí. Bueno, más o menos dice aquí punto de aplicación, listo. Entonces, si el punto de aplicación es importante en un cuerpo rígido, para una partícula no lo es tanto. ¿Por qué no lo es? Porque es el mismo punto de aplicación. Lo único que va a cambiar es la magnitud, que es esto que está aquí, y la dirección o el sentido. Entonces, en la unidad 2 nos vamos a concentrar únicamente en las partículas. Ahora, esto que está aquí es más o menos una explicación de cómo un vector, en este caso un vector de fuerza, puede cambiar dependiendo del sentido. Porque hay que tener en cuenta que una fuerza meramente vectorial, que son los que vamos a utilizar, que vamos a analizar, tienen sentido. Tienen una magnitud, eso sí, siempre, tienen una magnitud, pero también tienen un sentido. Y ese sentido me va a decir muchas cosas. Primero que nada, la dirección es muy importante porque así yo sé más o menos sus componentes de la fuerza, que eso vamos a ver más adelante. Pero también en cuerpos deformables el sentido importa. Porque esta fuerza que está aquí, para aquellos que están viendo resistencia de materiales lo van a ver, una fuerza que está dirigiéndose sobre el cuerpo es una fuerza de compresión y una fuerza que está saliendo del cuerpo es una fuerza de tensión. Obviamente que sí, pues en la misma línea de acción hay otra fuerza de igual magnitud que está pues en sentidos contrarios. Esta es una fuerza de compresión. Y si yo aquí pongo una así, ahí está medio fea, ahí está. Bueno, no está en la misma línea de acción, pero imaginemos que está en la línea de acción. Si yo pongo otra fuerza que está en el sentido contrario a sería una fuerza de tensión. En este caso, el objeto, yo le estoy aplicando una fuerza de tensión, un esfuerzo de tensión más bien. Y esto sería un esfuerzo de contracción. Pero bueno, nada más quería detallar que el punto de aplicación es el mismo, la magnitud es el mismo, lo único que cambia es la dirección, el sentido. Pero bueno, ya se entendió eso. Ahora, vamos a hablar de lo que nos importa de verdad. Y es que en el anterior video, pues como estuve detallando y haciendo cada esfuerzo, yo de no, me salió chévere el video y no se grabó el sonido, pues me di cuenta que sí me pasé mucho tiempo detallando esto, cuando en realidad no es tan necesario. Más que nada es como una introducción a la suma de vectores. Muy bien. Vamos a dejar de lado un poquito lo que son las fuerzas. Ahorita las vamos a retomar. Y nos vamos a centrar en propiamente los vectores, los comportamientos vectoriales. Ahora, como quedamos en el video anterior, yo no puedo sumar fuerzas, en este caso vectores,
así porque sí. Yo no puedo sumar sus magnitudes y pum, tan listo, ya lo tengo. Ya tengo el resultado. No. Una suma vectorial se basa propiamente en una de las propiedades que vimos en el video anterior, que es la ley del paralelogramo. Y tú me dirás, bueno, pues ¿qué es la ley del paralelogramo? Ok. Antes que nada, esto que está aquí, lo voy a mover. Ahí vamos a ver de qué nos va a servir. Ok. Inicialmente tenemos este sistema. Ahora, quiero aclarar que este plano cartesiano que vemos aquí, cuando estemos hablando de fuerzas y necesitamos ¿cómo decirlo? Un marco de referencia, donde yo voy a colocar mi origen y ese va a ser mi punto de aplicación. No necesariamente tiene que ser tu punto de aplicación, pero para facilitar muchos cálculos, generalmente el origen será el punto de aplicación. Pero ya más adelante en las unidades vamos a ver que no es del todo así. Pero bueno, por el momento, el origen del plano cartesiano, del marco de referencia, va a ser el punto de aplicación. Cuando estamos hablando de fuerzas, este plano cartesiano, este marco de referencia, se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Que lo puse más como por aquí. No, ¿dónde está? Ahí acá. DSL, diagrama de cuerpo libre. Si quieren la anoto para que sepa cómo se escribe. La voy a poner aquí. Juntito. Diagrama de cuerpo libre. Es este marco de aquí. Cuando hablamos de fuerzas, si son meramente vectores, pues lo conocemos como un marco de referencia, tal cual, ¿no? Pero cuando estamos hablando de fuerzas, sí se le va a conocer como diagrama de cuerpo libre. Pero por el momento tenemos este marco de referencia, donde en el punto aquí está el punto de aplicación, es el origen, y podemos ver dos vectores. Un vector en B, que tiene un ángulo de 4 grados, y un vector Q, que tiene un ángulo de 33 grados. Ahora, ojo, ¿cómo yo voy a expresar un vector? Para fines didácticos y simples de analizar, los vectores yo los voy a representar yo los voy a representar en color rojo, letra mayúscula, y va a tener el simbolito de la flechita. O también puede ser una rayita, pero la flechita está más bonita. Así es como yo voy a representar los vectores. ¿Cómo tú vas a representar los vectores? Pues se recomienda que cuando hablemos de cantidades vectoriales, la variable pues sea una mayúscula y se le denote con la flechita. El color que tú quieras, pero así. Y ya que sean, por ejemplo, cantidades escalares, pues igual puedes poner una Q, nada más que no le vas a poner gorrito, ¿ok? Aquí está desnudo la cabeza y aquí pues tiene un gorrito. Pero bueno, esa es una forma de cómo se recomienda. Ya si no quieres ponerlo así, pues ya es muy tu problema, pero así es como se recomienda. Porque nos vamos a dar cuenta que a veces vamos a utilizar vectores y vamos a utilizar magnitudes y los vamos a combinar y pues nada más están atentos a eso. Ahora, tengo este vector P y este vector Q. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero sumarlos. ¿Y cómo los voy a sumar? Fácil. Ahí, voy a mover esto. No, lo voy a dejar así. Okay. Lo que yo quiero es el vector Q y el vector P los voy a sumar. Y cuando los sume me debe de dar un vector resultante. Ahora, ¿cómo los voy a sumar? Fácil. ¿Se acuerdan la ley del paralelogramo? El ley del paralelogramo me dice, mira, tienes este vector de acá. Trázalo de base a punta del otro vector. Luego vas a hacer lo mismo. En este caso, pues yo copié y pegué. Ahí está, ya tengo mi paralelogramo. ¿Y ahora qué sigue? Voy a trazar una línea de la base hasta acá. Y este vector resultante que se formó del paralelogramo de las fuerzas es la propia suma de estos dos vectores. Ahora, la ley del paralelogramo, más que una técnica de suma, es simplemente ¿cómo poder decirlo? Una base, ¿no?
una forma de explicar por qué se suma así. Eso significa que no lo vamos a hacer para sumar vectores en esta materia, pues en estos videos, en estos ejercicios. No se recomienda, más bien no se debe sumar así, porque primero que nada es meramente gráfico, es decir, depende de que la escala de los vectores esté bien. Por eso copié y pegué, porque ni de chiste me iba a salir este vector en la misma dirección y con la misma magnitud. Ese es un problema. Y segundo, para obtener el valor de la resultante necesito utilizar trigonometría. En este caso, pues sería ley de cosenos y ley de senos. Y eso me lo va a hacer todavía mucho más tardado. Y lo peor de todo es que solo lo puedo hacer con dos vectores. Obviamente la suma del paralelogramo se puede para varios, pero necesito obligatoriamente como máximo dos, bueno, más bien como mínimo dos, y solo con dos puedo hacer la suma. Ya después con el resultante hago la suma con otro vector, pero siempre es de dos en dos. Y eso me va a tomar aún más tiempo. Por eso no se usa la ley del paralelogramo. Ahora, hay otra variante de ley del paralelogramo que pues sí, voy a mencionar también, que es la ley del triángulo. Bueno, ajá, lo que se conoce como, no sé si es ley del triángulo o el teorema del triángulo, pero no importa. ¿Qué es el teorema del triángulo? Ya no voy a hacer mi paralelogramo, porque yo ya vi que, pues, voy a repetir, pues es un paralelogramo, pues son dos líneas iguales, o sea, dos líneas iguales paralelas y otras líneas iguales paralelas, ¿no? Entonces, si todo es paralelo, pues no necesito eso. Lo que puedo hacer es, mira, esto lo pongo acá, este vector lo traslado así, tal cual como está, de base a punta el otro, base, punta final y listo, tan, tan. Ya tengo aquí mi vector resultante, que es mucho más fácil, ¿no? Voy a poner esto aquí. Y así es como es la ley del triángulo. Es una variante del paralelogramo, pero repito, igual es meramente gráfico y no lo vamos a utilizar. De hecho, ese es el que se utiliza para resolverlo de la manera trigonométrica. Pero no lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque va a tardar y pues la neta... Aquí hay que utilizar ¿cómo decirlo? Las herramientas que nos ayuden en serio. Esto pues sí, como ya había explicado, es nada más, es meramente conceptual para que entiendan de dónde surge qué es la ley del paralelogramo y cómo surge la suma de vectores. Es así. Ahora, otra cosa, eso sí es importante. Cabe aclarar que si la ley del triángulo y del paralelogramo me dice cómo se suma, también me dice cómo, en qué orden puedo sumar. Es decir, su conmutatividad. Yo puedo sumar P más Q y me da pues R. Tanto como yo puedo sumar Q más P y me sigue dando R. Por lo tanto, la suma vectorial es conmutativa. Yo puedo sumar P más Q y Q más P. Y tú me dirás, bueno, así las sumas son conmutativas. Sí, pero esto a su vez nos ayuda bastante en algunas cosas, como por ejemplo la asociatividad. La suma vectorial también es asociativa. Y eso nos dice que podemos hacer sumas de varios vectores. Por ejemplo, este que está aquí es el resultado de... A ver, voy a medio ordenar esto. Ahí está acá. Por ejemplo, tengo estos tres vectores. Y yo digo, pues ¿sabes qué? Yo voy a sumarlos. ¿Cómo lo sumo? Bueno, la misma técnica. Nada más que en este caso, yo este vector que estaba aquí, lo paso acá. Entonces ya tengo mi red de triángulo y ya tengo esta de aquí. Ahora, sin embargo, me hace falta sumar P más Q más S. Porque yo sumé, antes de, regresando. Esto de hecho lo voy a poner acá, esto lo voy a poner aquí, esto lo voy a poner acá. Ese es el vector S, ese es el vector Q, ese es el vector P. ¿Qué es lo que hice? Sumé Q más S. ¿Y cuánto me dio? Pues ese vector Q más S. Que pues no le puse nombre porque, pues no. Ahora, ¿qué necesito hacer? Ahora voy a sumar Q más S con P. ¿Qué hago? Este que está aquí lo muevo
voy a mover en P a Q más S y ya tengo aquí mi resultado. Ese es el vector R. Pero también pude haber hecho lo siguiente. Pude haber hecho esto, lo movía, este lo ponía acá, y pude haber movido lo muevo, y pum, ese mismo vector resultante, ¿no? Esto es la conmutatividad. Pero también hay asociatividad. Tal vez no, tal vez pude sumar otro, no Q más S, pude haber sumado P más Q. Nada más que aquí sí necesito otra. Vamos a hacerlo ya. Para que se entienda bien esto. Voy a sumar esto. Ahí está, mira, exactito. Bueno, más o menos, ahí está. No, falta mucho. Ay, bueno, vamos a dejarlo así. Algo aproximado. Listo. Gracias. Este vector de aquí, ¿cuál va a ser? Pues ¿cuál sumé? Según yo sumé P más Q. Entonces este es el vector P, que es la P más fea que he hecho en mi vida. P más Q. Este es mi vector P más Q. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a sumar P más Q con S. Entonces esta S lo pongo aquí. Y el vector resultante me debe dar exactamente el mismo. Con algunas variaciones porque debe ser más o menos como por acá. Me pasé de magnitud. No, listo, es el mismo. Y esto me está explicando la asociatividad. Yo bien pude haber sumado primero P más Q y luego S. O bien Q más S más P. Y me va a dar exactamente lo mismo. Entonces la suma de vectores es asociativa. Perfecto. Muy bien, ya quedó eso claro. Ahora vamos a hablar de unas propiedades de los vectores. Vimos que los vectores son conmutativos y asociativos. Perfecto. Ahora, vamos a entender una cosa. Los vectores los podemos escalar. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo un vector y lo multiplico por un escalar, es decir, un número cualquiera que sea real, yo puedo escalar el vector. ¿Cómo funciona esto? Mira, la P, de hecho, esto de aquí lo voy a hacer. La R, la voy a poner así, R. Y el vector P, pues como dije, lo iba a poner en color rojo con su gorrita, pero pues aquí como que no lo hice, ¿verdad? Pero bueno, ojalá se entienda. El escalar lo voy a multiplicar por un vector P. Ahora, aquellos que ya llevaron a álgebra 2, o la están llevando, se darán cuenta que a veces las matrices, cuando yo lo multiplico por un escalar, lo que estoy haciendo es, cada elemento de la matriz, pues la estoy escalando, ¿no? Si yo tengo una matriz, por ejemplo, donde acá hay un 1, 1, 1, 1, y lo multiplico por 2, pues me quedaría una matriz de 2, 2, 2, 2. Lo estoy escalando. Lo mismo pasa con los vectores. Si yo un vector, digamos, este vector que está aquí vale 1, se llama P. Si yo lo multiplico por 2, lo voy a escalar y va a ser el doble de grande. Si se dan cuenta, se le conoce como, mira, 2P. Donde P es el vector y 2 es pues lo que se escaló, ¿no? Su coeficiente, por así decirlo. Y si lo multiplico por raíz de 2, pues es raíz de 2P. Más chiquito que este, porque raíz de 2 es menor que 2, ¿no? Entonces yo puedo multiplicar cualquier número escalar, cualquier número real, y me va a escalar el vector. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico por un número negativo? ¿Qué implica que haya un vector negativo? Simple y sencillamente la dirección. Si en este caso mi vector está sobre el eje X y lo multiplico por un menos 2, no solo voy a duplicar el tamaño del vector, sino voy a invertir su sentido. Esto debe quedar bien claro, tanto como todo esto del escalamiento, porque con esto nos vamos a basar en la suma de vectores que vamos a realizar, que es la siguiente. Ok, ya hablamos de ley de paralelogramo, del triángulo, de escalar vectores. Ok. A mí me interesa ya sumar vectores y hacerlo bien. Ok, aquí viene el chiste. Los componentes rectangulares. ¿Qué son los componentes rectangulares? ¿A qué les suena un componente rectangular? Si ya llevaron cálculo 2, que ojalá lo hayan llevado, o lo estén llevando,
En la primera unidad van a ver todo lo que tiene que ver con coordenadas en el espacio, planos, este, figuras en el espacio como una esfera, un cilindro y cosas así. Un cilindro con volumen, ¿no? Un cilindro que esté en el espacio. Ese tipo de coordenadas se utilizan coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares son las coordenadas que conocemos. Un componente en el eje X y un componente en el eje Y, y ese es el punto. Ahora, es exactamente lo mismo, nada más que en vez de coordenadas van a ser vectores. ¿Y qué tiene de diferente? Pues lo único diferente son los vectores, porque lo que es el componente rectangular, pues se entiende, ¿no? Por ejemplo, esto, bueno, lo voy a dejar así. Tengo esta fuerza F, ahora vamos a hablar de fuerzas. Entonces, como estamos hablando de fuerzas, esto es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Puede representar cualquier cosa a este punto de masa, no sé, puede ser, no sé, digamos, tu mochila. Y con esta fuerza y en esta dirección la estás jalando. Ahora tú dices, bueno, yo sé que puedo jalarla 25 newtons en este ángulo, pero quiero saber cómo son sus componentes. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Tengo esta fuerza F en la que tú estás ejerciendo una fuerza de 25 newtons en tu mochila. Voy a dibujar una mochila, una fea. Esta de aquí. Así toda. Parece una mongoose, pero no, es una mochila. Aquí también. Estás jalando tu mochila porque estás llegando tarde a tu escuela. Y de casualidad eres mago y tú dijiste, no, pues ojalá 25 newtons. Ok, en este ángulo. Ok. Ahora, yo quiero saber sus componentes rectangulares. ¿A mí de qué me sirve conocer sus componentes rectangulares? La verdad, ahorita para nada. Pero más adelante sí les va a servir. Porque lo que estoy haciendo ahorita es lo que van a hacer ustedes, pero al revés. Les van a dar las componentes. O más bien van a buscar las componentes y las van a sumar. Pero bueno, necesito buscar los componentes. ¿Qué es una componente? Bueno, como estuvimos viendo antes, yo una fuerza, la voy a mover, eso creo que iba aquí, ok. Las fuerzas resultantes las puedo obtener sumando otras dos fuerzas. Bueno, un vector lo puedo descomponer en dos vectores, o un vector lo puedo descomponer en tres vectores. Puedo descomponer un vector en infinitos vectores siempre y cuando su suma me dé el vector resultante. Eso está claro, ¿no? Si la suma no me da el vector resultante, entonces puse un vector de más. O no cuadró la suma porque puse una dirección, una magnitud equivocada, etc. Entonces, todo vector tiene componentes. Y ahora, lo que estoy haciendo es este vector f, le voy a obtener unas componentes, pero van a ser unas componentes especiales. Yo no voy a poner una componente que esté viendo para aquí, que esté viendo para acá, no. Yo voy a buscar un componente que esté en el eje X y en el eje Y. Tú me dirás, ¿y eso por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Primero que nada nos facilita un montón los cálculos. Y segundo, yo puedo saber el comportamiento de la fuerza en el plano horizontal y en el plano vertical. Y eso es importante, porque cuando veamos en estructuras, las estructuras las podemos plasmar como una... Pues sí, casi como una figura plana, ¿no? Un rectángulo, un cilindroide en el plano. Y yo puedo representar una fuerza que pase por ese tubo o ese eslabón. Y ahí yo necesito que la fuerza esté en una dirección X y una dirección Y. Aparte de que me facilita mucho los cálculos, es la manera pues, adecuada para obtener sus componentes. Entonces, recapitulando, cualquier fuerza la puedo descomponer en varias fuercitas. Y cuando estas fuerzas, unas sean en el eje X y otras en el eje Y, se le va a conocer como componentes rectangulares. Ok, las notaciones. La fuerza F, pues es esta. ¿Cuál va a ser su componente en X? Una Fx. ¿Cuál va a ser su componente en Y? Una Fy. Ahora, esto de aquí es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque yo le puse de color rojo, esta mayúscula. Bueno, la mayúscula ahorita ya no importa, pero tiene su gorrito. ¿Y qué me indica un vector? Esto que está acá. Un vector, como ya había comentado, tiene una magnitud y tiene una dirección. Esta lambda
significa la dirección en la que está yendo. Ahí te vamos a ver cómo expresamos el lambda. Pero por el momento quédense con que una f vector tiene una magnitud y una dirección. Entonces esta fy tiene una magnitud fy y la dirección es esta que está aquí en el eje y. En cambio la componente en x, fx vector, su magnitud es fx, ¿ves? Es de color negro y no tiene la rayita. Y su dirección es en el eje x. ¿Ok? Ya quedamos claro. Y entonces, ¿cómo puedo representar esa suma? Pues horriblemente, pues aquí, esto. F va a ser igual a f, el componente en x, fx, vector, más, el más lo voy a poner de color negro. Su componente en y, fy. Así es como yo voy a representar un vector. De esta forma. Muy bien. Y ahora, ¿cómo obtengo estos componentes? Porque ya me estás hablando de que los descomponga y cómo lo voy a hacer. Fácil. Primero que nada, hay que hablar un poquito de lo que son los vectores unitarios. Como bien ya comenté, un vector lo puedo representar con una magnitud y una dirección. Nos vamos a centrar ahora en cómo obtener la dirección. Y muy fácil y muy sencillo, con los vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? Bueno, como dice su nombre, es un vector rectangular. Bueno, es un vector que está en el eje X y en el eje Y. Igual puede estar en el eje Z si estamos en la altura, en el espacio, en 3 dimensiones. Es un eje que apunta a un plano. Bueno, no. Es un vector que apunta a un eje. No me confundí. Es un vector que apunta en un eje que tiene un valor de 1. En el plano serían 2, uno que apunta en el eje X y otro que apunta en el eje Y. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no pongo un vector unitario que apunte para aquí? ¿Por qué no hay uno que está así? ¿Qué pasa? Recordando, los vectores los podemos escalar. Entonces, si yo un vector lo multiplico por un escalar, lo escalo. Si lo multiplico por un número negativo, le cambio de dirección. Entonces, este componente fx no es más que una fx, que es su magnitud, multiplicada por un vector unitario. En este caso, el vector unitario es una y. Parece una j, no, disculpa. Fx por y. ¿Qué es y? Y es el vector unitario del eje x. Y es un vector, es color rojo y tiene su... Aquí tiene una campanita para que se diferencie de que es un vector unitario. Y tiene una magnitud de 1. 1 por f de x es f de x. Entonces voy a escalar y f de x veces. Entonces esto que está aquí es este vector unitario y, pero escalado en f de x. ¿Qué está sucediendo? Que tengo la misma dirección en y, nada más que esté escalado f de x veces. Y lo mismo voy a hacer acá. Por ejemplo, voy a borrar esto. F de y, ¿qué es f de y? F de y es el vector, el componente rectangular en y de f. Y esto aquí va a ser igual, va a ser a su magnitud f de y multiplicado por un vector escalar. Pero un vector, no un vector escalar, un vector unitario en el eje y este es el j. Aquí está. J. El vector unitario j me denota una dirección en el eje y. Entonces, este vector unitario que vale 1 lo multiplico por f de y tengo pues f de y j, que es el componente f de y. Ahora ya conocemos qué es cómo obtener f de x y f de y en términos de los vectores unitarios. Pero aún así me hace falta saber cuánto vale su magnitud, porque yo ya sé, ya lo descompuse y yo ya sé que va a tener una en el eje x y va a ser fxy, y una en el eje y va a ser fyj. Ahora, pero ¿cómo obtengo f de x y cómo obtengo fy de manera numérica? Aquí es donde entramos en esta parte. ¿Qué sucede? Del vector resultante f, yo sé cuánto vale su magnitud. F es igual a 25 newtons. Su magnitud. Ahora, yo si a ese valor f lo multiplico por el coseno del ángulo, es decir, este ángulo,
que está sobre el eje X, eso sí, no se les vaya a olvidar, el ángulo que voy a multiplicar aquí tiene que estar en el eje X. ¿Qué pasa si tengo aquí en el eje Y? Pues brujo, lo vas a invertir. Si quiero obtener el componente de fx con este ángulo, es f coseno de teta. Y si quiero obtener la componente de fy con este ángulo, es f seno de teta. Ahora, aquí tengo 45 grados también. ¿Qué pasa si quiero obtener el ángulo de f de x, pero con este ángulo? Ya no va a ser con coseno, va a ser con seno. F seno de teta me va a dar f de x. Y f coseno de teta va a ser f de y, siempre y cuando utilicen este ángulo. Pero para evitar confusiones, no vamos a tener ángulo que esté en el eje y, en el eje x nada más. Ya cuando sean expertos, pues ya van a saber cuál es la diferencia. Pero para que no se me confundan, este ángulo es el ángulo que está sobre el eje x. Y la fórmula me dice fx es igual a f coseno de teta. Y tú me dirás, ¿pero por qué? Bueno, no sé si seas así, si les gusta ser muy, pues preguntar y muy curiosos. Lo que sucede es que si yo traslado esta fuerza de y así, lo único que hice fue mover el vector. Tiene la misma dirección y la misma magnitud. Se forma un triángulo rectángulo. Y si se dan cuenta, y si ustedes son súper chéveres en trigonometría, ¿cómo obtengo yo un cateto? Yo sé que el ángulo teta lo puedo obtener mediante coseno. Entonces coseno de teta aquí es igual opuesto sobre adyacente. ¿Cuál es mi opuesto? No, más bien es... No, ay, qué bruto. No. Póngame cero en trigonometría. Adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale ay, ¿qué está pasando? No, ¿qué es esto? Bueno, no le hagan caso. ¿Cuánto vale la adyacente? Pues f de x. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Pues f. Ahora, ¿qué es lo que quiero obtener? Pues yo quiero obtener f de x. Ah, pues simple y sencillamente paso esto multiplicando. Y tan ya tengo aquí mi ecuación, ¿no? Y así como hallar f de x. Y si es f de y, pues es lo mismo. Este ángulo de aquí, opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el opuesto? F de y. ¿Cuánto vale la hipotenusa? F. Lo paso aquí y listo, tan. Estas son reglas que vienen de trigonometría. Como les había comentado, se puede resolver mediante trigonometría, pero es mucho más complicado y de todas formas aquí nos lo simplifica más. No nos salvamos de trigonometría, pero es trigonometría sencilla, ¿no? De hecho, ni siquiera necesitan hacer esta regla. Nada más es el conocer la magnitud de tu fuerza, conocer el ángulo y tan, listo. Multiplicas y ya, tienes la magnitud. Vamos a hacer el ejemplo. ¿Cuánto vale F? 25 newtons. ¿Cuánto vale el ángulo? 45. 25 por coseno de 45 me da ese valor. ¿Cuánto vale F? 25 newtons. ¿Cuánto vale el ángulo? 45. Ah, quiero obtener su F de Y. Ah, voy a aplicar seno de 45. Oye, pero me dio lo mismo. ¿Qué está pasando? Pues fíjate que el ángulo que está aquí y el que está acá es exactamente el mismo. Bueno, ni siquiera necesito poner 45. Son igualitos. Entonces, no importa si utilizo no importa en qué lado, no importa en qué componente, tanto en el X como el Y, como está igual el ángulo. Como es un ángulo así, ¿cómo decirlo? Simétrico. Las fuerzas son equivalentes. Tanto la fuerza que estás jalando en X como en Y es lo mismo. Entonces, recapitulando. Para obtener una componente rectangular, lo que yo voy a necesitar es el valor de mi fuerza y el ángulo. Y yo nomás hago f por coseno, tengo f de x, y f de seno, tengo f de y. Y así es como obtengo yo mis componentes. Muy bien, nos queda un pasito nada más. Ya sabemos qué significa los vectores unitarios, ya sabemos cómo tener nuestras magnitudes. ¿Qué falta? Ahora expresarlo en término vectorial. ¿Cómo lo expreso en término vectorial? Pues simple. Ya te había mostrado que el vector f
lo puedo igualar a su componente en Y y a su componente en X. De hecho aquí es X, me parece una Y. Ahí está. Muy bien, pero con esto no me basta. Necesito la magnitud y la dirección de los vectores. Perfecto. Yo ya sé que f de x es la magnitud f de x en su vector unitario correspondiente. En el eje x es y. Y f de y vector es igual a su magnitud f de y en la dirección. ¿En qué dirección está? Ah, está en el eje y. Pues su vector unitario es j. Esto sí, recordatorio, los vectores unitarios los deben de respetar, porque un vector unitario y un vector unitario j son diferentes por la dirección en la que están señalados los vectores, así que no se ven a confundir. Y para x, j para y. Perfecto. Ok, entonces yo ya sé cuánto vale la magnitud, ya lo saqué. Y yo ya sé que esto va con el vector unitario y. Ah, pues ponlo, 17.7 y. Y le voy a sumar su vector en su componente en y, que es fyj. Ah, pues yo ya sé que es 17.7 en el vector j. Listo. Esto, señores, ¿dónde están mis plumas? Están acá. Esto es la respuesta. Me pidieron que descomponga la fuerza y la descompuse. ¿Por qué hiciste esto? No, déjalo así. Okay. Esto es la respuesta. El vector lo estoy expresando en sus componentes rectangulares. Esta es su magnitud en el vector unitario, es decir, la dirección en x. Y esta es la magnitud en su dirección en y. Tal cual. Muy bien. Ahora, esto que está anotado aquí es el recordatorio de cómo es pues meramente trigonométrico, yo puedo obtener puedo descomponer las fuerzas como volverlas a componer, ¿no? Entonces, ¿cómo las vuelvo a componer? ¿Cómo hago lo que hicimos pero al revés? Sencillo. Ya vimos que esto es un triángulo rectángulo. ¿Cómo obtengo la hipotenusa? Con la ley con la teorema de Pitágoras. Nada más que en este caso no va a ser una hipotenusa y un cateto, va a ser un vector resultante y sus componentes. Entonces, ¿cuáles van a ser los catetos? Los componentes. Por lo tanto, voy a elevar al cuadrado su componente, lo voy a sumar con el cuadrado del otro componente, les saco la raíz, es más, aquí voy a poner el cuadrado y el cuadrado, lo sumo y ya tengo la fuerza en F, es decir, mi hipotenusa. ¿Y cuánto me dio? Pues 25. Háganlo ustedes. Eleven eso al cuadrado, este también al cuadrado, lo suman, le sacan la raíz y les va a dar 25. ¿Por qué? Porque esto se parece a un triángulo rectángulo. Ok. Ahora, ¿cómo obtengo yo el ángulo? Simple y sencillamente aplicando trigonometría. Puedo utilizar el tangente, que recuerden que tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces sería FY entre FX, pero van a sacar la tangente inversa para obtener el ángulo, me da 45. Como F de Y y F de X son iguales, pues me va a dar 1. Y la tangente inversa de 1 pues es 45, como pueden ver. Aunque también igual pueden sacar el ángulo con este de aquí. Este y este también. Porque es el mismo ángulo este. Nada más despejan seno de teta, aplican seno inverso, o despejan coseno de teta, aplican coseno inverso, y ya tienen el ángulo. Ok. Y pues sería todo por mi parte. Dejé mi correo para los que quieran dejar una duda. Si estás en el grupo de la DEM, me puedes mandar un mensaje, no pasa nada. Si puedo contestar, pues te contesto. O sea, mientras no esté ocupado, pues con mucho gusto te resuelvo tus dudas. Pero pues por el momento sería todo. Lo hice un poquito rápido porque pues son conceptos no tan difíciles, pero quiero centrarme ya en los ejercicios, ¿no? Entonces, para que no se haga muy largo ese video que se hizo largo, de hecho le hice creo que 20 minutos más corto, así que está bien. Y ahora, una aclaración final. Esto nos va a servir para sumar vectores. No vimos suma de vectores aún, ¿eh? Vimos descomposición de fuerzas. Cuando tengamos varias fuerzas aquí y aquí, a cada fuerza las vamos a descomponer en sus componentes rectangulares y esas sí las podemos sumar. Las sumamos y obtenemos ahora sí una resultante de las tres. Y no tenemos que quemarnos la cabeza con que
que si la ley del triángulo y el paralelogramo. No, 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 no. Así es la forma en la que se debe de resolver un problema de mecánica vectorial. Pues por mi parte sería todo y les deseo una bonita noche. Hasta el próximo video.